Gobernador, gracias por esta entrevista con CNN. Comienzo preguntándole por su interpretación de este triunfo del domingo en estas elecciones locales de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que se podría sintetizar así. Las políticas que está llevando adelante Milei, por más que a escala internacional, o él mismo se dedique a decir que son fantásticas, fabulosas, que tienen un éxito rotundo en la economía, la verdad que están haciendo muchísimo daño en la provincia de Buenos Aires particularmente. Nuestra provincia es la provincia más grande del país en términos de población. 40% de los argentinos aproximadamente son bonaerenses, viven en la provincia de Buenos Aires. Somos 17 millones, más de 17 millones, y yo no encuentro que con sus políticas le haya mejorado su situación en ya casi 2 años a prácticamente nadie. Si es así, es un minúsculo grupo. Por supuesto que al comienzo de su presidencia había una esperanza, como siempre que se aplican esos planes de ajuste, esos planes ortodoxos en Argentina, que se dice, bueno, es un sufrimiento, hay que atravesar una etapa de complicaciones, pero después va a florecer, va a ir todo genial, va a ir todo fenómeno. La verdad que la política económica de Milei está siendo concreta, objetivamente de daño, más allá de mis opiniones, a prácticamente todos los sectores en la provincia de Buenos Aires. Si uno es jubilado en la provincia de Buenos Aires, Milei ha reducido muchísimo, 30%, drásticamente, la jubilación mínima. Si uno tiene una persona con discapacidad en su familia, le ha cortado a la gran mayoría el acompañamiento, la asistencia para remedios. Pero si uno es trabajador, simple trabajador asalariado, ha atacado los derechos de los trabajadores asalariados y el salario del sector privado ha caído. Si uno es trabajador del Estado, el salario ha caído mucho más fuertemente. Si estamos hablando de un comerciante, las ventas en la Argentina, el comercio se ha reducido muchísimo. Así que Milei, lo digo claramente, ha hecho trizas a este país. ¿Le concede al menos como mérito la baja de la inflación? Sí, pero con un programa económico, yo tal vez no me conocen algunos de los que están escuchando, fui ministro de Economía. Hablábamos hace un ratito justamente 2014, 2015. Y yo me acuerdo que en el primer año de mi gestión de ministro tuvimos una inflación anual del 37%. Y el segundo año una del 23%. Y me decían algunos economistas, ¿por qué no bajás la inflación más fuertemente con un plan de ajuste ortodoxo? Yo les decía, es fácil. En la Argentina, es fácil, no es difícil, ¿eh? Bajar la inflación en la Argentina es, con esos planes, es estabilizar el dólar, un dólar aproximadamente fijo pero invariable, bajar mucho los salarios, bajar las jubilaciones, reducir la inversión pública de forma tal que no haya actividad económica, y la caída de la actividad económica genera una recesión. Exacto. Entonces se abren las importaciones con un dólar barato y es más barato todo lo de afuera que lo doméstico, lo cual estabiliza los precios también. ¿Por qué esto baja la inflación? Y porque si no hay actividad económica no hay demanda, es decir, no hay ningún tipo de empuje sobre los precios, y por el otro lado la apertura de la importación permite con un dólar barato que los productos sean baratos. Y lo vemos hoy. Argentina es un productor primario, agropecuario muy importante, pero uno va al supermercado y hay tomates venidos de países vecinos, hay fruta venida de otro país, todas cosas que producimos en la Argentina. Si Trump se entera, lo mata a Milei, porque está dejando entrar productos extranjeros que están destruyendo, no es que no se radican nuevas empresas, están destruyendo producción y trabajo nacional. Está a contramano de todo. Pero sí, la inflación se estabiliza a un costo enorme. O sea que a costo de hacer un desastre, por eso vuelvo a mí. Me decían, ¿por qué no baja más rápidamente la inflación? Y yo citaba una frase de Keynes, que él decía, se puede bajar la inflación con planes muy recesivos, pero es la paz de los cementerios. Es la paz de los cementerios. No vuela una mosca, pero no hay actividad, no hay trabajo, la gente no puede vivir. Lo llevo ahora a la interna peronista. Habló con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo felicitó ella por este triunfo, ¿han tenido un diálogo desde el domingo? Hizo algo más importante que eso, mandó un audio público que nosotros transmitimos, que fue a mi pedido, felicitando el resultado de las elecciones. Usted fue su ministro de Economía antes de una relación cercana, digo, no está ese Sí, canal de cercanía, durante de hablar, de felicitarse. El armado de listas, etcétera,
Durante todo ese periodo trabajamos juntos para hacerlo. Después entramos en campaña. No, yo estoy satisfecho, no veo un problema en eso. Sé que obviamente se cargaron las tintas, no quiero, pero yo no veo ningún problema. Fue una elección donde definimos una estrategia con todos los sectores del peronismo, que fue, a pesar de las diferencias, a pesar de las discusiones internas, lógicas también, yo diría saludables, porque veníamos de haber perdido en el 23 una elección nacional. Haber perdido además con Milei, que es este personaje del que estoy hablando. Para el peronismo fue un duro golpe, que requiere obviamente, como toda fuerza política, con trayectoria y con vocación de representatividad, requiere una elaboración, requiere, diría yo, una autocrítica, mucha ¿Cuánta eficacia. responsabilidad tiene el peronismo en que Milei hoy sea presidente? Bueno, toda elección que gana alguien la pierde otro. Nosotros perdimos un balotaje con Milei, entonces uno podría decir el peronismo no le ganó a Milei, aún siendo... Pero el peronismo llegó muy golpeado, con un presidente muy debilitado, peleado con su vicepresidenta, con un ministro de Economía, con una inflación bastante alta, más allá de la que después se desató con la devaluación de Milei. Digo, todo eso, digamos, ¿el peronismo hace una mea culpa de todo eso? Sí, por supuesto, el gobierno no cumplió con las expectativas. Eso lo sabemos todos los que participamos. Acá en Provincia de Buenos Aires hay una particularidad. Se perdió la elección en muchas provincias. Perdimos más de la mitad de las que gobernábamos, así que sí, una autocrítica tiene que haber. Acá en la provincia de Buenos Aires, bueno, yo iba a la reelección, no era algo desconocido, o sea que era también un plebiscito de la gestión. Ganamos la elección del 23 por 17 puntos de distancia, Milei, acá. Lo que pasa es que después hubo un balotaje, donde se juntaron los que eran opositores al peronismo. Y ganamos también acá. Acá no ganó Milei, el balotaje tampoco. O sea que obviamente que hay una autocrítica, pero en Provincia de Buenos Aires me parece que hubo una valoración, por más que obviamente uno conserva la idea de que el gobierno tuvo dificultades, pero ganamos igual. Sí quiero decir que en Provincia de Buenos Aires hay una valoración de la presencia del Estado. Y explico por qué. Porque en el modelo de Milei, que no es lo mismo que un gobierno de derecha o un gobierno liberal, es anarcocapitalista. Dice que hay que destruir el Estado y que no tiene que quedar prácticamente ninguna prestación del Estado. De hecho, detuvo toda la obra pública en la provincia de Buenos Aires. Y eso creo que no se valora positivamente. Entonces, las políticas de Milei, las ideas absurdas que tiene Milei, creo que al llevarlas a la práctica estos 2 años, demostraron que no le sirven a muchísima gente. Lo vuelvo a traer a la interna peronista. Después de los resultados que ha tenido usted en la provincia, la reelección, los resultados de esta elección de medio término, donde se plebiscita un poco también lo que ha sido su gobernación, y teniendo una figura tan central en el peronismo como Cristina Fernández de Kirchner, que aún estando presa, sigue siendo muy central. ¿Es muy difícil para el peronismo que emerja otro líder con una lideresa tan fuerte como Cristina? La historia muestra que Cristina Fernández de Kirchner tiene un peso político, un peso específico inmenso dentro del peronismo y fuera del peronismo. Yo lo que puedo decir es que Cristina llevó como candidato a presidente a Alberto Fernández, llevó como candidato a presidente a Sergio Massa. Es decir, que creo que se está intentando generar como una especie de conflicto donde yo no creo que lo haya. El peronismo hoy tiene un mejor candidato que usted. Yo sé que usted no quiere hablar de candidaturas presidenciales, pero digo, hoy en día el peronismo tiene alguien más preparado que usted o con más credenciales que usted para enfrentar a Milei y a todo su modelo. Mira, es muy prematuro para hablar de candidaturas, ¿no? Si estás hablando del 27, imagínate todo lo que falta, estamos adelante de otra elección que es a diputados nacionales, falta muchísimo, pero sí tengo una respuesta. Más importante que el candidato, yo creo que después de la experiencia de nuestro gobierno anterior, del gobierno de Alberto Fernández, tenemos que resolver cuestiones de construcción política en las provincias, a nivel nacional, y también programáticas, de propuestas. Yo hoy lo que veo es que Milei nos está endeudando a una velocidad muy acelerada, es decir, está generando algunos problemas que van a ser muy difíciles de sortear para un gobierno posterior.
los cierres de empresas, de industrias. Fíjense que, por ejemplo, el gobierno norteamericano está a toda costa tratando de sostener su tejido industrial y lo hace con aranceles. ¿Qué sería poner aranceles a las importaciones? Reconocer que la productividad y la competitividad interna es menor que la externa. Entonces hay que poner aranceles para proteger y generar un espacio de rentabilidad a la producción local y que se radiquen empresas o aumenten su producción. Entonces no dice Trump, por ejemplo, yo no soy simpatizante de Trump, pero... Ahora después le voy a preguntar por qué opina de las políticas de Trump. ¿Qué dice Trump? Nuestra industria, por ejemplo, automotriz, no es competitiva con la de China, pero yo quiero producir automóviles en vehículos en Estados Unidos, con trabajo norteamericano y empresas norteamericanas. Entonces pongo un arancel para darle posibilidades de un precio más alto producir en Estados Unidos. ¿Qué dice Milei? Ah, bueno, si no es competitivo tiene que cerrar. Entonces fíjense cuán a contramano están las concepciones, ya ni siquiera las políticas de Milei. ¿Y en qué se está traduciendo? En que cierran todos los días empresas argentinas. Yo por eso creo que Trump se entera y lo cuestionaría a Milei en esta política, porque está dejando que se destruya capital argentino. Y eso va a ser muy difícil de reconstruir. Fíjate lo que le está costando a Estados Unidos y las medidas que tiene que tomar para que se radiquen nuevas empresas. Nosotros tenemos hoy empresas automotrices que empiezan a cerrar. Entonces, lo que podría ser, lógicamente, si tuviera una política productiva industrial, que no la tiene, es mejorar la competitividad, darles instrumentos, buscar las tecnologías, acompañar en la reestructuración de esas compañías si le parece que no son competitivas, pero hace todo lo contrario. Después, universidad, ciencia, tecnología, la de finanzas, con lo que cuesta formar un científico. Es desastroso, va a ser muy difícil de revertir. Va a ser muy, muy difícil de revertir. Le hago una última de política local y después lo llevo a la región. ¿Cree que el próximo presidente debería indultar a Cristina Fernández de Kirchner, sea peronista, sea usted, sea otro? Mira, yo no puedo hablar de medidas y me parece que... Yo lo que sí digo es que es absolutamente injusta la condena y que eso hay que revertirlo. Yo lo que digo es que las causas a Cristina Kirchner están politizadas y los jueces también. Aquí en su despacho hay una foto con Lula y fue uno de los presidentes de la región que lo ha felicitado por este triunfo de las elecciones. Ha habido otro, Boric de Chile, Petro, Sheinbaum de México, Yamandu Orsi. Ahora, ¿es tan común que presidentes de la región llamen a un gobernador de una provincia argentina para felicitarlo por una elección local de medio término? ¿Por qué cree que se da esa situación? Somos todos dirigentes, más allá del papel que tiene cada uno, que creemos que para nuestro continente y para nuestros países hay una instancia muy importante que es lo que denominamos la unidad latinoamericana, pero es básicamente un fenómeno de integración regional. Yo pienso que en Latinoamérica tiene que haber un proceso de integración productiva, de integración energética, de integración tecnológica, de integración comercial, eventualmente monetaria, y que hay una enorme integración cultural entre los países de América Latina, Hispanoamérica, pero América Latina en conjunto. Entonces hay ese elemento también de afinidad estratégica, pero creo también que hay un elemento que es coyuntural, que es que Milei, entre tantas mentiras que dice, sí es un fenómeno internacional, se ha convertido en un fenómeno internacional. Y bastante peculiar, porque Argentina siempre estuvo identificada, o históricamente tiene una trayectoria del peronismo, de un país con industria, de un país que no se mete, por ejemplo, un país que tiene una trayectoria muy larga de neutralidad, lo tuvo en los conflictos bélicos desde hace mucho tiempo, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, de alineamiento internacional y diplomático con determinados países de la región y causas. Milei ha cambiado todo eso. Entonces se hizo famoso por lo raro, no por lo exitoso. Se hizo famoso por lo estrafalario y porque forma parte de un club de la ultraderecha que le reconoce una membresía, o le reconocía hasta ahora. ¿Cree que el progresismo justamente está viendo en usted quizás un tope a eso, o al menos ha visto esta elección como una bocanada de aire fresco?
Lo fue porque el propio Milei lo hizo así. Milei promocionó esta elección como la elección en donde le iban a legitimar y le iban a acompañar su gobierno y sus políticas. Y pasó lo contrario. Y bueno, yo como gobernador tuve en eso una intervención, una participación que también es reconocida. Le pregunto por Venezuela, que es una situación que durante mucho tiempo incomodó a todos los presidentes progresistas de la región, más allá de que varios de los presidentes actuales no reconocen a Maduro hoy como presidente. ¿Cómo está Venezuela hoy en la región y cómo actúa justamente Venezuela en ese sentido, teniendo en cuenta que, bueno, pasó de ser un aliado a una situación incómoda para el progresismo de América Latina? ¿Cómo lo ve Mirá, usted? el propio gobierno norteamericano ha tenido actitudes ambiguas con Venezuela. Hay momentos, creo que fue durante la administración de Biden, que intentó hacer algún acuerdo vinculado al petróleo, como lo hizo con Cuba. Es decir, que son a veces demonios y a veces ángeles, dependiendo de la conveniencia de Estados Unidos. Nosotros acá desde el peronismo, y lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, creemos profundamente en la democracia, creemos en la paz, pero creemos también en la libre determinación de los pueblos. ¿Pero Los cree que pueblos, Maduro es un presidente legítimo hoy en día? bueno, pero no es el rol de un país como el nuestro ni de nuestra dirigencia dictaminar sobre la legitimidad y le ha salido muy mal a Estados Unidos incluso. ¿Cómo puede explicar Estados Unidos si su valor es la democracia, su marco de alianzas en Oriente Medio? Entonces yo creo que hay conveniencias económicas. Entonces uno que cree en la paz y en la libre determinación de los pueblos, lo que tiene que hacer es respetar, es respetar. Y lo mismo, Rusia, yo me acuerdo cuando Rusia comienza el conflicto con Ucrania, que yo lo miraba con sorpresa también, ¿no? De un día para el otro Putin era un dictador al que había que destruir porque no era democrático y porque no respetaba no sé qué cosas. Y se inició una campaña internacional con todo esto. Y el otro día yo lo vi a Trump diciendo que Putin prácticamente era su amigo, dándole la mano, valorándolo y buscando la paz. Pero no opino, me abstengo de opinar. Y yo jamás diría, yo como democracia tengo que intervenir en Estados Unidos porque no respetan su propia democracia. Creo que hay Bueno, que pero ser... puede reconocerlo o no. Que eso sí hay varios países que lo han hecho de la región, incluso presidentes progresistas. Bueno, Boric no pero lo reconoce, a fíjense, Maduro, Petro tampoco, y sin embargo siguen hablando, ¿eh? Pero digo, por eso, yo no tengo esa obligación hoy porque soy un gobernador. Sí, lo que tengo para decir es que hay que ser respetuoso y que le pido el mismo respeto que uno tiene, porque después, yo el otro día tuve un intercambio unilateral con el candidato a embajador, no sé si ya lo es, el señor Lamelas, que había dicho algo que para mí era impropio de un embajador sobre Estados Unidos, sobre Argentina, que dijo, vamos a Argentina a condenar a Cristina o algo parecido. Y yo digo, si lo hubiera dicho de alguien de otro partido político que no fuera el mío, lo condenaría igual. No es el papel de un embajador de una potencia extranjera, de un país extranjero, por una cuestión de respeto, intervenir en la política interna. ¿Es así o no es así? Bueno, respeten. claro. Todos tenemos que respetar. Yo no lo hago con Estados Unidos ni con gobiernos de los que pienso muy mal. Tampoco lo hago, ¿eh? Le pregunto por Estados Unidos y por Trump, usted lo ha mencionado bastante, y también por lo que Milei ha dicho que es su alineamiento con Estados Unidos y con Israel. Alinearse hoy a Estados Unidos con un presidente como Trump, ¿a Argentina le conviene? ¿Cómo a la región? ¿Cómo ve la situación en Estados Unidos y cómo impacta en nuestra región? Hay algo que está muy establecido, que es que entre la economía norteamericana y la economía argentina, en los índices que se hacen objetivos por su composición y su matriz productiva, hay más competencia que complementariedad, ¿no? Mientras, por ejemplo, con la economía china, sin hablar de posicionamientos políticos, ni ideologías, ni orientaciones, con la economía china hay complementariedad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros producimos, China lo necesita, y lo que produce China, nosotros lo compramos. De hecho, es un socio comercial importante de Argentina y de buena parte de América Latina. Nosotros le exportamos alimentos, materia prima, productos primarios, y luego adquirimos productos industrializados. Hay complementariedad. Con la economía norteamericana no hay la misma complementariedad. Entonces el comercio bilateral no es tan elevado. Entonces,
¿Yo qué puedo decir? Que el alineamiento automático con las políticas norteamericanas, y bueno, tienen que tener en cuenta el interés nacional. Un país en vías de desarrollo, emergente, subdesarrollado, el tercer mundo, Como lo queramos llamar. como lo queramos, como Argentina, pequeño económicamente, como Argentina, lo que tiene que buscar son las asociaciones y la cercanía y el contacto y la complementación y la articulación con todos los países del mundo en base a su propia conveniencia. Esa para mí es la regla. Y el propio Trump en esto es muy pragmático. Dice, primero América, primero Norteamérica. Entonces busca asociarse, por ejemplo, en su política arancelaria. Lo hace por conveniencia de Estados Unidos, no por orientación ideológica. Entonces yo decía, si algún país tiene un sistema político que no sea la democracia occidental, tal como Estados Unidos entiende que tiene que tener todos los países, o lo ha dicho históricamente, pero le conviene a Estados Unidos una asociación estratégica o comercial o de inversiones con determinado país, la lleva adelante. Creo que Trump se ha mostrado pragmático en esto y original. Yo, siendo ministro de Economía de Cristina Kirchner, decíamos, vamos a defender, vamos a cuidar determinadas producciones industriales, decían, eso es proteccionismo, eso ya pasó, eso es de la época mercantil, de otro siglo, de otra época, conduce a conflictos, conduce a guerras, conduce, bueno, toda esta parafernalia ideológica. Creo que Trump ha roto con esto, muchas veces sin explicar del todo. Le hago una última pregunta y lo traigo aquí a la Argentina. Le quiero preguntar por YPF y por el juicio que está enfrentando en los Estados Unidos. Bueno, usted era ministro de Economía cuando se decidió la estatización del 51%. Es uno de los pocos casos en los cuales la política argentina, sin importar el gobierno, ha seguido la misma estrategia. ¿Cómo ve ese juicio? ¿Cómo cree que va a terminar? Porque hasta ahora parece que viene bastante contrario a la Argentina. Yo no estaticé la compañía, ni Cristina Kirchner lo hizo. Lo hizo el Congreso de la Nación, compuesto, teníamos, es cierto, una mayoría, pero de 237 bancas creo que hay, 208 votos a favor. Es absurda la condena, es absurdo el monto de la condena y es absurdo cómo quieren cobrar la condena. Pero entonces, ¿y esto qué es lo que ocurre? Y además no es una decisión del Poder Ejecutivo, es del Parlamento, está en contra el Congreso Nacional y las leyes argentinas y la Constitución argentina. Yo creo que esto se va a revertir, porque viola la soberanía nacional, Y es un fondo buitre que creo que pagó 15 millones y ahora le quieren pagar 16.000 millones. A ver, poco de sentido común. Gobernador, gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes.